Clasificación de las enfermedades mentales según el DSM-5 y CIE-10. Según el DSM-5, los trastornos del neurodesarrollo son un grupo de afecciones con inicio en el periodo de desarrollo. Los trastornos se manifiestan normalmente de manera precoz en el desarrollo, a menudo antes de que el niño empiece la escuela primaria, y se caracteriza por el déficit del desarrollo, que produce deficiencias del funcionamiento personal, social u académico. Entre la clasificación de los trastornos del neurodesarrollo tenemos la capacidad intelectual, los trastornos de comunicación, trastorno del espectro autista, trastorno del déficit de atención e hiperactividad y trastorno específico del aprendizaje. El CIE-10, a cambio del DSM-5, que los cataloga como trastornos del neurodesarrollo, los clasifica como trastornos del desarrollo psicológico, en los cuales están los trastornos específicos del desarrollo del habla y del lenguaje, los trastornos específicos del desarrollo del aprendizaje escolar, también están los trastornos específicos del desarrollo psicomotor, los trastornos específicos del desarrollo mixto, trastornos generalizados del desarrollo, también tenemos otros trastornos del desarrollo psicológico y trastornos del desarrollo psicológico sin especificación. En el caso de los trastornos generalizados del desarrollo, se subdividen en los cuales está el autismo infantil, el autismo atípico, el síndrome de Rett, otros trastornos desintegrativos de la infancia, el síndrome de Asperger, espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. Según el DSM-5, se definen por anomalías en uno o más de los siguientes 5 dominios: delirios, alucinaciones, pensamientos, desorganización y comportamiento motor. El CIE-10, a diferencia del DSM-5, lo clasifica como esquizofrenia, trastorno esquizotípico y trastornos de ideas delirantes. Entre ellos están la esquizofrenia, el trastorno esquizotípico, trastorno de ideas delirantes persistentes, trastornos psicóticos agudos y transitorios, trastornos de ideas delirantes inducidas, trastornos esquizoafectivos, otros trastornos psicóticos no orgánicos y psicosis no orgánica sin especificación. El trastorno bipolar 1 y trastornos relacionados, según el CIE-10, en el caso del trastorno bipolar 1 es necesario que se cumplan los criterios siguientes para un episodio maníaco. Antes o después del episodio maníaco pueden haber existido episodios hipomaníacos o episodios de depresión mayor. En el trastorno bipolar 1 se encuentran episodios maníacos actuales o recientes, episodio hipomaníaco actual o más reciente, episodio depresivo actual o más reciente. En el trastorno bipolar 2 es necesario que se cumplan los criterios siguientes para un episodio hipomaníaco actual o pasado y los criterios siguientes para un episodio de depresión mayor actual o pasado. Entre los trastornos bipolar 2 también está el trastorno ciclotímico, el trastorno bipolar y trastorno relacionado inducido por sustancias o medicamentos, trastorno bipolar y trastorno relacionado debido a otra afección médica. En el CIE-10, el trastorno de ansiedad se encuentra dentro de los trastornos del humor afectivos. El trastorno bipolar están con episodios actuales hipomaníacos, episodios actuales maníacos sin síntomas, episodios actuales depresivo leve o moderado. Según el CIE-10 tiene varias categorías, como podemos ver. Según el DSM-5, los trastornos depresivos son el trastorno de regulación disruptiva del estado de ánimo, el trastorno de depresión mayor, el trastorno depresivo persistente, el trastorno disfórico premenstrual, el trastorno depresivo debido a una afección médica. En el CIE-10 los vemos como episodios depresivos, en el cual está el leve, moderado, el grave sin síntomas psicóticos y el grave con síntomas psicóticos. También los vemos como el trastorno depresivo recurrente, el cual varía en episodios actuales leve, actual moderado, episodio actual grave sin síntomas, episodio actual grave con síntomas psicóticos, trastorno depresivo recurrente actualmente en remisión, otros trastornos depresivos recurrentes y trastornos depresivos recurrentes sin especificación. Según el DSM-5, los trastornos de ansiedad son los que comparten características de miedo y ansiedad excesivos, así como alteraciones conductuales asociadas.
El miedo es una respuesta emocional a una amenaza inminente, real o imaginaria, mientras que la ansiedad es una respuesta anticipatoria a una amenaza futura. El CIE-10 al trastorno de ansiedad lo encaja dentro de los trastornos neuróticos secundarios a situaciones estresantes y somatomorfas. El CIE-10 lo clasifica en dos grandes grupos: los trastornos de ansiedad fóbica, el cual tiene su subdivisión, y otros trastornos de ansiedad, que también tienen su subdivisión. El trastorno obsesivo-compulsivo y trastornos relacionados, según el DSM-5, TOC se caracteriza por la presencia de obsesiones o compulsiones. Las obsesiones son pensamientos, impulsiones o imágenes recurrentes y persistentes que se experimentan como intrusivos y no deseados, mientras que las compulsiones son conductas repetitivas o actos mentales que un individuo se siente impulsado a realizar en respuesta a una obsesión o de acuerdo con reglas que deben aplicarse rígidamente. El CIE-10, a diferencia del DSM-5, lo clasifica solo como trastorno obsesivo-compulsivo, con subdivisiones: trastornos relacionados con traumas y factores de estrés. Según el DSM-5, son trastornos en los que la exposición a un evento traumático o estresante aparece de manera explícita como un criterio diagnóstico. Estos trastornos son los trastornos de apego reactivo, el trastorno de relación social y desinhibida, el trastorno de estrés postraumático y el trastorno de estrés agudo, y los trastornos de adaptación. El CIE-10, a diferencia del DSM-5, lo encaja en reacciones a estrés grave y trastornos de adaptación, en el cual se clasifica en reacciones a estrés agudo, trastorno de estrés postraumático, trastornos de adaptación, otras reacciones a estrés grave y reacción a estrés grave sin especificación. Según el DSM-5, los trastornos disociativos se caracterizan por una interrupción o discontinuidad en la integración normal de la conciencia, la memoria, la identidad propia y subjetividad, la emoción, la percepción, la identidad corporal, el control motor y el comportamiento. Los síntomas disociativos pueden alterar posiblemente todas las áreas del funcionamiento psicológico. El CIE-10, a diferencia del DSM-5, tiene una clasificación más alta de los trastornos disociativos, como podemos ver en las imágenes. Los trastornos neurocognitivos, de acuerdo al DSM-4, estos hacen referencias a los delirios, las demencias, los trastornos amnésicos y otros trastornos cognitivos. De acuerdo al DSM-5, ellos comienzan con el delirio, seguidos de los síndromes de trastornos neurocognitivos mayor y los cognitivos leves. Dentro de los subtipos etiológicos están el trastorno neurocognitivo debido a la enfermedad del Alzheimer, a la enfermedad vascular, a los cuerpos de Lewy, también a la enfermedad de Parkinson. Los trastornos neurocognitivos son aquellos en los que la disfunción cognitiva no ha estado presente desde el nacimiento o la infancia temprana, y por tanto esto representa un declive desde un nivel de funcionamiento adquirido previamente. La categoría de los trastornos neurocognitivos, estos engloban los trastornos en el déficit clínico principal, que es la función cognitiva, y que son adquiridos y no el desarrollo. Aunque los déficits cognitivos están presentes en muchos, no en todos, los trastornos como son los trastornos mentales, la esquizofrenia, los trastornos bipolares, solo se han incluido en la categoría de los trastornos neurocognitivos cuyos tienen características esenciales son cognitivos. De acuerdo al DSM-5, los trastornos relacionados con sustancias engloban 10 diferentes tipos de drogas. Tenemos el alcohol, la cafeína, el cannabis, los inhalantes, los opiáceos, los sedantes, los hipnóticos y los ansiolíticos. Asimismo, los estimulantes, que son sustancias de tipo anfetamina, cocaína u otros estimulantes. También tenemos el tabaco y otras sustancias o sustancias desconocidas. Dentro de los trastornos relacionados con sustancias, estos se dividen en dos grupos. El primero,
lo que es los trastornos por consumo de sustancias y el trastorno inducido por sustancias. Dentro de este segundo grupo tenemos la intoxicación, la abstinencia y otros trastornos mentales inducidos por sustancias o algún tipo de medicamentos, como lo son también los trastornos psicóticos o los trastornos bipolares y relacionados con trastornos depresivos o trastornos de ansiedad, o puede ser obsesivo compulsivo. Y dentro de la característica esencial del trastorno por consumo de sustancias es la asociación de síntomas cognitivos, comportamentales y fisiológicos que indican que la persona continúa consumiendo la sustancia a pesar de los problemas significativos relacionados con dicha sustancia. Dentro de los trastornos de disfunciones sexuales, según el DSM-5, las disfunciones sexuales incluyen la eyaculación retardada, el trastorno eréctil, el trastorno orgásmico femenino, el trastorno del interés o excitación sexual femenino, está el trastorno del dolor genitopélvico o penetración, el trastorno de deseo sexual hipoactivo en el varón o la eyaculación precoz. Las disfunciones sexuales no son un grupo de trastornos heterogéneos típicamente caracterizados por una alteración clínica significativa de la capacidad de la persona para poder responder sexualmente o para experimentar placer sexual. Un individuo puede tener varias disfunciones sexuales a la vez. En estos casos deben diagnosticarse todas las disfunciones y al realizar un juicio clínico acerca del diagnóstico de disfunción sexual que pueden influir en las expectativas o dar lugar a las previsiones en relación al hecho de experimentar placer sexual, el envejecimiento puede asociarse a una de estas disminución normal de la respuesta sexual. Sin embargo, debe de utilizarse el juicio clínico para determinar si las disfunciones sexuales son el resultado de una estimulación sexual inadecuada o en ciertos casos puede que sea necesario un seguimiento, pero no sería un diagnóstico de disfunción sexual, sino más bien se utilizan subtipos para especificar el inicio de estas dificultades. Y en muchos sujetos con disfunciones sexuales, el momento de inicio puede indicar etiologías e intervenciones diferentes. Con respecto a los trastornos del sueño, los sujetos con estos trastornos presentan típicamente insatisfacción con la calidad, el horario y la cantidad del sueño. Los trastornos del sueño se acompañan con frecuencia de depresión, ansiedad o cambios cognitivos que deben de tenerse en cuenta en la planificación del tratamiento y en su manejo. Además de esto, estas alteraciones del sueño constituyen un indicador clínicamente útil de las afecciones médicas y neuropsicológicas que coexisten a menudo en lo que es la depresión y otros trastornos mentales frecuentes. Dentro de las alteraciones persistentes del sueño, tanto como el insomnio como el exceso de sueño, estos son factores de riesgo establecidos para el desarrollo posterior de enfermedades mentales e incluso trastornos por consumo de sustancias. Los trastornos del sueño incluyen 10 trastornos o grupos de trastornos. Los que tenemos son, de acuerdo al DSM-5, los trastornos de insomnio, tenemos trastornos de hipersomnia, la narcolepsia, los trastornos del sueño relacionado con la respiración, tenemos los trastornos del ritmo circadiano de sueño-vigilia, también el trastorno del comportamiento del sueño, el síndrome de las piernas inquietas y por último el trastorno del sueño inducido por el uso o el consumo de sustancias o algún medicamento. Dentro de los trastornos por síntomas somáticos, según el DSM-5, en el principal diagnóstico de esta categoría se basan los síntomas positivos y los signos, que vendrían a ser los síntomas somáticos angustiantes y pensamientos, asimismo los sentimientos y comportamientos anormales en respuestas a estos síntomas. Más que la ausencia de una explicación médica para los síntomas somáticos, más bien estos siguen siendo una característica clave en el trastorno de conversión y en la pseudociesis, que viene a ser otro de los trastornos de síntomas somáticos, porque es posible demostrar que los síntomas en dichos trastornos no son congruentes con ninguna fisiopatología médica. Una de las características distintivas de muchas personas con trastornos de síntomas somáticos no son los síntomas somáticos en sí mismos, sino la forma en que se presentan e interpretan.
La incorporación de los componentes afectivos, cognitivos y conductuales en los criterios para el trastorno de síntomas somáticos proporciona una reflexión más amplia y precisa del verdadero cuadro clínico que se podría obtener al evaluar no solo las quejas somáticas. Los trastornos disruptivos del control de impulsos y de la conducta. Según el DSM-5, esos trastornos incluyen afecciones que se manifiestan con problemas en el autocontrol del comportamiento y las emociones. Dentro del mismo se incluye el trastorno negativista desafiante, el trastorno explosivo intermitente, el trastorno de conducta, el trastorno de personalidad antisocial, la piromanía, la cleptomanía, y otro trastorno disruptivo del control de impulsos y de la conducta especificada y no especificada. Los trastornos disruptivos dentro del control de los impulsos y de la conducta se dan más en el sexo masculino que en el femenino, aunque el grado relativo de predominancia del sexo masculino puede diferir entre otros trastornos y también según la edad dentro del mismo trastorno, y suelen a iniciarse en la infancia o en la adolescencia.